Muy bien, Hechos, capítulo 4, versículos 32, hasta el capítulo 5, verso 11. Muy bien, leamos. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba para ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oremos. Padre amado, le alabamos en esta mañana, gracias por su palabra, y le pedimos que nos ayude, Padre, a comprender esta sección de su palabra. Podemos ver, Padre amado, que usted quiere que crezcamos como iglesia a la luz de su palabra. Ayúdenos, Señor, a que podamos ser bendecidos y edificados, Señor, con el ejemplo de la iglesia en el primer siglo. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos y, Señor, que su Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia para comprender bien el mensaje de su palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. En el día de hoy vamos a ver que ya comenzó la oposición ahora dentro de la iglesia, ¿cierto? Vemos que cuando hay pecado dentro de la iglesia, ¿qué hizo la iglesia? ¿Lo dejó pasar? ¿No es cierto? El apóstol Pedro, que en este momento es el líder del grupo de los apóstoles, después cuando aparece Pablo, a partir del capítulo 13 principalmente, pasa a ser como el personaje principal del libro de los Hechos. Pero ahora, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, por lo menos, el apóstol Pedro aparece como el líder del grupo de los apóstoles y el personaje principal aquí en el libro de los Hechos. ¿Qué hizo el apóstol Pedro como el líder al principio en la iglesia en Jerusalén? Confrontaron el pecado. No lo ocultaron, lo confrontaron. Y vemos acá que no la iglesia, nadie directamente, sino que Dios mismo
disciplinó de una manera muy drástica a un matrimonio. ¿Lo vieron? Ananías y Zafira. ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? ¿Fue asesinato? ¿Fue algo moral? Dice que simplemente mintieron. Mintieron. Vamos a ver que muchas personas dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo, ¿cierto? Que el Dios del Antiguo Testamento era muy drástico, que era un Dios muy de quitarle la vida a las personas, ¿cierto? Pero aquí ya estamos en el Nuevo Testamento y vemos que un matrimonio que vino a la iglesia dijo que habían vendido un terreno, ¿cierto? Una propiedad, se quedaron con una parte del dinero de la venta y entregaron el resto en ofrenda. ¿Pero qué le dijeron a la iglesia? Que lo habían donado todo, ¿cierto? Que era todo el dinero de la venta. Por esa mentira, dice aquí la palabra de Dios, que el Señor directamente, Dios les quitó la vida. Nosotros podemos ver que es el mismo Dios a través de toda la Escritura. Es el mismo Dios. Y hermanos amados, Dios es santo. ¿No es así? Él es santo. Y Él no tolera, ¿cierto?, la maldad. No tolera desde los pecados más simples hasta los que puedan ser para nosotros quizás los más graves. Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 6, sin perder por favor Hechos. Proverbios capítulo 6. Miremos aquí unos versículos. 6:16. 6:16. ¿Lo tienen? Proverbios 6:16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún, ¿cuántas? 7 abomina su alma. ¿Cuál es el primero? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Hasta ahí. Comentemos estos dos primeros. ¿Les parecen pecados graves estos dos? Ojos altivos y lengua mentirosa. En nuestro ambiente quizás, en el mundo actual, no parecen faltas muy graves, ¿cierto? Se considera incluso como algo aceptable hasta cierto punto que nosotros digamos una cierta cantidad de mentiras o que tengamos una actitud arrogante y soberbia ante los demás. Esa es la idea de ojos altivos. Pero mire el pecado que se menciona a continuación. Las manos derramadoras de sangre inocente. Es decir, para Dios, el asesinato y una lengua mentirosa no están muy distintos a diferente nivel. Recordemos que cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva en el huerto del Edén y por el cual entró el pecado al mundo y la muerte. ¿Cuál fue? Una simple desobediencia. ¿No es así? Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Le parece a usted eso algo grave? Quizás para el mundo de hoy no es tanto, ¿cierto? Todos a lo mejor de repente pensamos cosas incorrectas que no debemos, tenemos pensamientos malos, pero mire, aquí pone todas estas cosas al mismo nivel. Dice que el Señor las aborrece todas por igual. Y después dice, los pies presurosos para correr al mal. Sobre todo cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, ¿cierto? Les decimos, hijo, no vayas y te juntes con tales personas. No vayas a tales lugares. ¿Pero qué dice acá? Muchas veces, ¿qué nos pasa? Nuestros pies corren presurosos al mal. Lo pone al mismo nivel del asesinato. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra cizaña, ¿cierto? El que trata de enemistar a este con este y trata de introducir un ambiente, ¿cierto?, de tensión y de enemistad en un grupo de hermanos. Ese pecado también está al mismo nivel del asesinato según este pasaje. Y usted puede encontrar muchos más.
donde para Dios no hay niveles de pecado, no hay cosas más graves que otras. Dios es un Dios santo. ¿Recuerdan cuando el pueblo de los filisteos le robaron al pueblo de Israel el arca del pacto? ¿No? Ya había pasado un tiempo en que David había derrotado a Goliat, ¿cierto? Lo había matado. David ya era el rey de Israel. Y en una de esas batallas, porque siempre tuvieron guerra con los filisteos se llevaron el arca a su tierra. ¿Y qué le pasó al cabo de un tiempo a los filisteos? ¿Qué empezó a ocurrir en medio del pueblo de los filisteos? ¿Recuerdan? Se empezaron a enfermar, se empezaron a morir, entró una enfermedad, una peste, y los filisteos dijeron: David, llévatela, ya no la queremos tener acá, porque tu Dios nos está castigando, nos está matando. David fue a buscar el arca, ¿y cómo la trajeron de vuelta a Israel? La Biblia dice que la subieron a un carro tirada por bueyes. ¿Era esa la forma correcta de trasladar el arca del pacto? ¿Cómo Dios le explicó a Moisés que tenían que mover el arca del pacto? Se lo explicó detalladamente. No podía ser tirada por carros. ¿Cómo tenía que ser llevada el arca del pacto? Con varas. El arca del pacto era una cajita. Siempre la uso esta de referencia, ¿no? La que tenemos ahí. Y por los lados tenía 4 argollas, 2 a cada lado. Y por esas argollas se pasaban 2 varas. 4 hombres trasladaban el arca y tenían que ser sacerdotes, no cualquier persona. Y la tenían que llevar caminando, no en un carro tirada por varas, por bueyes, perdón. Por lo tanto, ¿qué estaba haciendo David ya desde un principio? Descuidando lo que Dios le dijo, la forma de hacer las cosas. Llevaban el arca y de repente la escritura dice que el carro tropieza, ¿cierto? Y el arca se va a caer al piso. ¿Y qué hizo uno de los hombres que estaba ahí? Que se llamaba Usa. Usa era un coatita. Los coatitas eran hombres que los preparaban desde niños. Desde niños le explicaban cómo tenían que servir a Dios en el cuidado del arca del pacto. ¿Sabe usted que los sacerdotes comenzaban su ministerio sacerdotal a los 30 años? No antes. No podían ser más jóvenes que 30 años. Después de los 30 comenzaban su ministerio. Algo así como los pastores en el día de hoy. Dios puso esa edad quizás como un momento de madurez para el varón para llegar a un liderazgo así en Israel. 30 años tenían que tener los sacerdotes. Por lo tanto, desde niño hasta los 30 años, ¿qué le enseñaron a Usa? Todo acerca del templo, todo acerca del arca, ¿cierto? De cómo debían hacerse las cosas. Por lo tanto, una de las reglas que está muy claro dado a Moisés era que nunca podían tocar el arca. Por ningún motivo. El arca no se podía tocar con las manos. Siempre se tenía que trasladar en algo. ¿Sabía Usa que no tenía que tocar el arca? Yo creo que sí, por algo que le enseñaron. 30 años de enseñanza. No la toques. Pero la vio que se caía. ¿Y qué hizo Usa? La firmó, ¿cierto? Para que no se cayera al piso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le pasó a Usa? En el instante, dice la Escritura, que Dios lo fulminó. Murió ahí mismo. Uno podría decir, pero si Usa tenía buenas intenciones. Pero hermanos amados, Dios dijo, nunca jamás tocarás el trono de Dios, que es el arca del pacto. Usa pensaba que sus manos eran más limpias que la tierra. Y resulta que la tierra es más obediente que nosotros. Porque la tierra, cuando llueve, como ahora, ¿qué le pasa a la tierra? Se moja y se convierte en barro. Después sale el sol, ¿y qué hace la tierra? Se convierte en polvo. La tierra es súper obediente. Usted le planta una semillita y crece. Pero nosotros, ¿cómo son nuestras manos? ¿Son así de obedientes? Ni cerca. La tierra es más obediente que nuestras manos. La tierra es más limpia que nuestras manos. ¿Y saben qué? Usa murió en el momento. Por lo tanto, hermanos amados, cuando nosotros nos damos cuenta
de la santidad de Dios y también de la santidad de la iglesia, nosotros vamos a empezar a tomar más en serio cómo nos comportamos en ella. No sé si ustedes recuerdan cuando Pablo también le escribió a Timoteo: Timoteo, te escribo estas cosas para que sepas cómo comportarte en la iglesia de Dios. Y también el primer versículo que vimos cuando empezamos a estudiar este libro de los Hechos decía que la iglesia fue comprada a precio de sangre. La iglesia costó la sangre de Cristo. Por lo tanto, hermanos amados, cuando nosotros estamos acá, tenemos que entender que no estamos reunidos como lo hace una unión vecinal, ¿cierto? O un grupo deportivo. El nivel de unión que hay entre los hijos de Dios que se reúnen en una iglesia es un pacto de sangre. Y no cualquier pacto de sangre, la sangre del mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando alguien daña o cuando alguien está teniendo una conducta como la que sale acá, vemos en la Escritura claramente que el Señor mismo puede cuidar su iglesia y disciplinar aquí de manera muy drástica a alguien. Y vemos que la actitud de la iglesia debe ser por la santidad de Dios. No sé si ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesús estaba con los apóstoles, estaban tratando de pescar y no habían pescado nada. ¿Recuerdan? Toda la noche pescando. Ni un solo pez en la red. Pero el Señor vino y ¿qué les dijo? Tiren la red al otro lado. ¿Y qué pasó? Todos los peces del mar de Galilea vinieron y se metieron en la red de los pescadores, de Pedro y de Juan. Y es muy curiosa la actitud de los apóstoles, porque los apóstoles podrían haber dicho: gracias Jesús, qué bueno. No, ¿qué dice? Dice que se asustaron. Pedro le dijo a Jesús: apártate de mí porque soy hombre pecador. Es como Usa pensaba que a lo mejor cuando Usa afirmara el arca y la pusiera de nuevo en el carro, él pensaba a lo mejor que desde el cielo Dios le iba a decir: gracias, Usa. No fue así, ¿cierto? La santidad de Dios es algo con lo que debemos tomarlo muy en serio y con mucho temor. Cuando Jesús hizo ese milagro, los apóstoles se asustaron. Lo mismo pasó cuando Jesús venía caminando sobre el agua. Los apóstoles miraron y ¿qué dijeron? Es un fantasma, dijeron. Estaban asustados. Pero cuando vieron que era Jesús, el temor de ellos se calmó. Cuando nosotros nos presentamos delante de la santidad de Dios, debemos sentir un gran respeto reverente. Un gran respeto reverente. Cuando el profeta Isaías vio la visión del Señor en Isaías 6, ¿qué dijo Isaías? Dice que se tapó la boca y dijo: soy hombre de labios inmundos. Esa fue la reacción de Isaías cuando vio la gloria de Dios. No saltó de alegría y dijo: ¡ay, qué maravilloso lo que estoy viendo! No, se asustó, sintió un temor reverente acerca de Dios. Y cuando llegamos al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tenía un ángel que venía y le hablaba las cosas que iban a ocurrir en el futuro. Y en un momento Juan, ¿qué hizo? Vino donde el ángel, se arrodilló delante del ángel y lo adoró. ¿Y qué le dijo el ángel? No me adores, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Y cuando apareció el Señor Jesucristo, ¿qué hizo Juan? Que él ya lo conocía de antes, habían estado 3 años juntos en el ministerio de Jesús. Pero cuando vio a Jesús en su gloria, resucitado, Juan dice: caí a sus pies como muerto. Esa es la actitud de los hijos de Dios ante un Dios santo, ante un Dios puro, limpio, todopoderoso. Aquí podemos ver que la iglesia en el primer siglo vivió esta situación de un pecado, de un matrimonio, Ananías y Zafira, y la Escritura dice al final del relato que hubo gran temor sobre toda la iglesia. Y a continuación dice que la iglesia creció de manera tremenda.
tremenda. Miren por favor aquí en Hechos 5, esto lo vamos a ver más adelante, pero dice el versículo 14, Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Uno podría pensar, después de que en una iglesia dos personas son disciplinadas con la muerte, ¿qué hubiera pasado si nosotros pensamos así humanamente? Se van todos. ¿Pero qué dice acá? Dice que la iglesia no se disolvió. Dice que la iglesia creció más todavía. Capítulo 6. Mire también conmigo. Capítulo 5, versículo 40. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, en la iglesia hubo este caso terriblemente triste de dos personas que el Señor disciplinó con la muerte. Luego los apóstoles son azotados. ¿Pero qué pasó? ¿La iglesia se disolvió o siguió creciendo? Siguió creciendo, siguió aumentando. Capítulo 6, ahora sí este versículo que les quería compartir, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Dice que luego de que se eligieron a los diáconos, por primera vez la iglesia empieza a organizarse un poquito en estructura. Fíjense que la fortaleza de una iglesia no es la estructura interna, sino el Espíritu Santo que vive en la iglesia. Fíjense, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, ¿qué pasa cuando en una iglesia se respeta la santidad de Dios? Cuando una iglesia confronta el pecado interno. Sin duda que no es fácil hacer eso. Pedro lo hizo, fue valiente. Podría haber dicho: ya, dejémoslo pasar nomás, total, es un matrimonio que hizo esto, no le digamos nada. Pedro, ¿qué le dijo a Ananías? Ananías, y se lo dijo públicamente: mentiste. Y a la esposa después cuando llegó también: ustedes mintieron, eso no se hace. Y no fue la iglesia, en esa ocasión, el Señor directamente disciplinó a estas personas. Pero esto no hizo que la iglesia desapareciera, todo lo contrario. Cuando la iglesia camina en pos de la santidad, dice que se fortalece más todavía y crecen más todavía. Recordemos que durante el ministerio de Jesús, los sacerdotes sobre todo, los fariseos, los saduceos, eran perseguidores de Jesús. Todo el tiempo anduvieron molestándolo. Todo el tiempo. Pero miren el fruto. Pasó un tiempo, pasaron unos años. ¿Y qué tenemos acá en Hechos 6? Los sacerdotes se están convirtiendo, están creyendo en Cristo. No creyeron de inmediato, pasó un tiempo, fueron duros de corazón. Y más adelante, el más duro de todos, Saulo de Tarso, uno de los fariseos, ¿qué hizo también? Se convirtió en Cristo. Y se llamó de ahí en adelante Pablo. Hermanos, hasta el corazón más duro el Señor puede transformar. La iglesia entonces al principio dice que era una iglesia generosa, se preocupaban los unos de los otros, estaban preocupados de que nadie tuviera necesidad. La campanita. Y la multitud, dice, de los que habían creído era de un corazón y un alma. Versículo 32. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
¿Cómo era entonces, queridos hermanos, al principio la iglesia? Noten que era una iglesia que era generosa entre sí, se preocupaba de que los hermanos no tuvieran necesidades, y dice que ellos predicaban constantemente el testimonio de ¿qué cosa? De la resurrección del Señor Jesús. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cómo es una iglesia, queridos hermanos, que es madura y que cuando tenga que enfrentar situaciones así, como la que vemos acá, de pecado, va a tener la capacidad de enfrentarlo? Dice que era una iglesia que perseveraba en la palabra de Dios. Eran cuidadosos de si alguien tenía necesidad. Y dice que al punto de que habían hermanos que al ver la gran necesidad, recordemos que en Jerusalén había una gran pobreza producto de la persecución de los cristianos, porque los encarcelaban, les quitaban sus posesiones, entonces había mucha pobreza al principio. Se ayudaban de esta manera. Y aquí tenemos un hombre que es Bernabé, que más adelante va a aparecer junto a Pablo. Vendió una heredad y entregó todo el dinero de la venta como ofrenda a la iglesia para cubrir las necesidades de la iglesia. Pero aquí vemos que alguien, un matrimonio, Ananías y Zafira, quisieron hacer lo mismo, pero mintieron. Guardaron una parte, dieron lo demás, pero diciendo que era todo el dinero de la venta. Uno podría decir, ¿para qué hicieron eso? Si podían quedarse una parte y decir, esta parte la queremos ofrendar a la iglesia. Y no había ningún problema. ¿Cuál fue el pecado acá? Querer aparentar una espiritualidad falsa. Y hermanos amados, eso es lo que jamás nos tiene que pasar. No aparentemos jamás una espiritualidad falsa, algo que no tenemos. Simplemente una fe sencilla, donde buscamos al Señor de corazón cada día y donde simplemente expresamos la verdad en nuestros corazones. Ananías y Zafira, lamentablemente, quisieron aparentar una falsa espiritualidad. Si ellos tenían la capacidad de vender una propiedad y darla a la iglesia, ¿qué tipo de personas eran? ¿Eran personas pobres o eran personas que tenían altos recursos? Seguramente eran personas adineradas de la iglesia. Seguramente eran hermanos que tenían una buena situación. En el día de hoy, muchas veces, en muchos lugares, en muchos ambientes cristianos, los líderes tienen la tendencia de tratar bien a estas personas para que no se vayan de la iglesia. Eso también es una falsa espiritualidad. Acá nosotros podemos ver que el apóstol Pedro no quiso tratar bien a este hermano pensando en que se va a ir alguien que tiene muchos recursos. Noten que para Pedro lo más importante es la santidad de Dios. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Ananías significa Dios es lleno de gracia. Y Zafira, tal como lo dice el nombre, zafiro, una piedra preciosa. Dice que sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí nosotros podemos ver cuál es lo que al Señor le desagradó tanto. Cuando alguien trata de aparentar una espiritualidad. Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos amados, esto nos da a entender
que los creyentes no tenemos vida privada. No tenemos vida privada. Lo que a lo mejor nosotros queremos esconder públicamente, en el cielo es abierto y público. No podemos pensar que, bueno, los hermanos no saben lo que estoy haciendo. Pero hay alguien que sí lo sabe. ¿Quién es? Dios lo sabe todo. El Señor quiere que sus hijos tengan la misma conducta en privado y en público, porque el creyente no tiene vida privada. Aquí, tarde o temprano, fue el Señor el que le mostró a Pedro lo que estaba pasando. Seguramente en el día de hoy, esta capacidad que tuvo el apóstol Pedro no la vamos a tener nosotros, porque nadie tiene la capacidad de adivinar las cosas. De alguna manera el Señor le mostró lo que había hecho Ananías y Zafira. De alguna forma él se enteró. Y noten que Pedro no lo oculta, sino que lo confronta. El pecado en una verdadera iglesia siempre debe ser confrontado, no debe ser pasado por alto. Y dice acá que él lo confrontó y le dice: mira, Ananías, quizás lo has ocultado a los hombres, muchos no lo saben, pero Dios todo lo sabe. Queridos hermanos, no esperemos a que el Señor haga esto en nuestras vidas, sino que seamos simplemente temerosos del Señor y de su santidad. Porque mire lo que pasó a continuación. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué hizo el Señor con Ananías? Por algo que nosotros podríamos pensar, no es un pecado tan grave. ¿Pero qué le hizo el Señor a Ananías? Le quitó la vida. Le quitó la vida. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. ¿Qué podría haber hecho Zafira? En el camino se podría haber arrepentido, podría haber pensado: Señor, bueno, hicimos mal, mentimos. Pero ella llegó sin saber lo que había pasado y ella no había cambiado en nada en su corazón. El Señor disciplina cuando no hay arrepentimiento. Dice que Zafira venía con la misma actitud. Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. ¿Se fijan ahí? Zafira, ¿qué hizo? Mintió en público. En público. Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí la puerta, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Queridos hermanos, como podemos ver, siempre va a haber oposición de afuera hacia adentro, pero también dice que el maligno puede hacer oposición desde dentro también de la iglesia. Y dice aquí que trabajó en el corazón de este matrimonio para que ellos mintieran y también para que ellos mostraran una espiritualidad que no tenían, aparentar una espiritualidad falsa. Hermanos amados, cierto que el Señor nos ayude a que nosotros seamos sinceros, verdaderos y delante del Señor, porque lo que pueda ser quizás privado entre nosotros, en el cielo es público. Así que es mucho mejor ser sinceros y abiertos, tanto en lo privado como en lo público, delante del Señor. Y dice que el Señor bendice a la iglesia temerosa, que camina en santidad. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Sin duda, Padre, es un pasaje que inspira una gran reverencia, un gran temor. Ayúdanos, Padre amado, a que nosotros podamos ser una iglesia santa delante de usted, Padre. Que podamos, Señor, quitar, corregir cualquier maldad que pueda haber en nuestros corazones. Que podamos corregir en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos. Cualquier maldad, Señor, que pueda estar aconteciendo. Señor, usted es un Dios santo y un Dios que quiere una iglesia santa y limpia, porque usted ha comprado, ha pagado el precio de nuestras vidas con la sangre de su Hijo.
Gracias, Padre, porque tenemos su palabra, que nos ayuda también a corregir esto. Porque dice aquí su palabra, que cuando la iglesia tuvo temor sobre estas cosas y caminó en santidad, en reverencia, en humildad, dice que la iglesia creció grandemente. Esto no hizo que la iglesia huyera o se disolviera. La iglesia se fortaleció y creció aún más cuando hay santidad, cuando hay un temor reverente en nuestro caminar. Señor, ayúdanos en esto. Se lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer un versículo de los adultos. Versículo 32. Hechos 4, 32.